vuelven las noticias importantes el mismo día que Bitcoin está formando un movimiento que reúne características bajistas. Así que en el vídeo de hoy voy a hablar de las noticias de última hora que van a afectar a todos los mercados y también haré una predicción de Bitcoin para las próximas horas. Pese al mal inicio de año en mercados tradicionales, Bitcoin y criptomonedas siguen con su movimiento alcista, pero tanto por el estado actual de la tendencia como por las noticias que veremos durante el día de hoy, es normal dudar sobre si Bitcoin va a seguir subiendo o no. En el vídeo de hoy vamos a hablar del calendario económico, también focalizaremos en cuál es la noticia importante que va a salir durante la jornada, hablaremos de las noticias de última hora y centraremos el análisis en Bitcoin, ya que justamente después de tocar el target del que llevamos tiempo hablando, está iniciando un movimiento ciertamente peligroso. Empezando entonces por el calendario económico, como podéis comprobar ya han salido la mayoría de noticias relativamente importantes que íbamos a ver durante la jornada. Se centraban prácticamente todas en PMIs en zona euro, menos en España, que ha salido un 51,6. Todos los demás están por debajo de los 50 puntos, pese a salir más positivos de lo esperado, ¿no? Como podéis comprobar, se centra la importancia de la jornada en la sesión americana, como suele ser habitual, por dos motivos. Primero, porque veremos el PMI manufacturero del ISM, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Esto yo considero que no va a ser tan relevante como el PMI manufacturero, pero lo más importante de todo se va a estipular durante las actas de la reunión del FOMC. Se van a presentar esas actas donde todos los inversores y traders podremos conocer cuál es la previsión y cuál es lo que va a querer hacer la Reserva Federal de Estados Unidos durante las próximas semanas y meses, un poco en lo que se va a fijar, ¿no? Si recordáis, venimos de algunas reuniones que han sido polémicas, que no han dado demasiados datos y los pocos datos que han dado han sido negativos, no han sido bien interpretados por el mercado. No es para menos, ya que no son capaces ni de asegurar cuál va a ser la tasa máxima de tipos de interés, ni tampoco son capaces de decir cuáles van a ser los ritmos de subida de las próximas sesiones, ¿no? Evidentemente esto denota un descontrol importante, una falta de conocimiento de qué es lo que podemos esperar, que en mi caso es preocupante, y los inversores pues en ese caso estamos un poco perdidos. ¿Esto qué ejemplifica? Ejemplifica que cuando salgan este tipo de datos conoceremos nuevas sensaciones, conoceremos nuevas informaciones que van a generar más volatilidad, porque si todo el mundo supiera cuál es el plan, cuál es la dirección, cuál es el rumbo, no habría tanta expectativa a lo que vamos a conocer. Actualmente, como podéis ver, tenemos la probabilidad de tipos de interés a 25 puntos básicos, prácticamente el 70% de los inversores consideran que van a ser 25 puntos básicos y únicamente un 30% consideran que van a ser 50 puntos básicos. Recordad que ahora mismo tenemos los tipos de interés a 4,50%. Entonces, esto va a ser el foco de hoy. Si es necesario hacer un vídeo, evidentemente lo voy a hacer, pero lo importante va a ser un poco leer esas actas y ver cuál es la reacción del mercado, básicamente para poder determinar qué es lo que realmente piensan los inversores sobre la situación actual. Entonces, dejando de lado el tema del calendario económico y la noticia importante de la jornada, vamos a ver las noticias de última hora. Hablaremos de Evergrande, hablaremos de SAM y hablaremos de Israel. Nunca hemos hablado de Israel, pero hoy hablaremos de Israel. Muy rápidamente, el tema de Evergrande está de la siguiente manera. En 2023 han comentado, y voy a leer textualmente porque son palabras de uno de los ejecutivos, pero han dicho: 2023 es un año crucial para que Evergrande cumpla con sus obligaciones como empresa. Creo que podemos cumplir con nuestra misión de entregar proyectos y pagar diversas deudas, además de eliminar los riesgos y empezar un nuevo capítulo de supervivencia. Recordad que Evergrande tuvo los problemas que tuvo de impagos y ha comentado que durante el 2022 se completaron 732 proyectos y se entregaron 301.000 viviendas, cumpliendo con los objetivos para el año. A ver, no sé si esos eran realmente los objetivos, si se redujeron a medida que fue avanzando la situación o qué es lo que ha pasado, pero bueno, según ellos han cumplido los objetivos. Eso sí, si tú coges y comparas los objetivos o la facturación de un año con el otro año, encuentras una diferencia importante, ya que las ventas pactadas entre enero y noviembre han alcanzado unos 29.120 millones de yuanes, que es una auténtica barbaridad, más de 4.000 millones de dólares, pero
tenéis que tener presente que durante el mismo periodo del año 2020 se cerraron 735.000 millones de yuanes, más de 106.000 millones de dólares. Una auténtica locura, ¿no? Para que entendáis un poco las dimensiones de Evergrande y que pese a que sigue facturando muchísimo, fijaros cómo estaba facturando anteriormente, ¿no? La compañía actualmente está inmersa en una campaña para deshacerse de activos, consiguiendo la mayor cantidad de dinero posible, mientras, evidentemente, sus acciones siguen congeladas a un 90% de caída. Hace meses que están congeladas, desde marzo del año pasado, y así va a seguir, ¿no? Entonces, esta es la última hora de Evergrande, que, pues bueno, podía parecer que ya había quedado atrás el caso, que ya no íbamos a saber más noticias. Sí, vamos a seguir sabiendo noticias de Evergrande, ¿vale? Hablando de noticias, fijaros cómo ahora este señor Sam Bankman-Fried se declara inocente, ya que el juicio está programado para octubre. Hablamos el otro día de que se preveía que se declarara culpable, ya que no solo hay pruebas y pruebas y pruebas que lo imputan directamente, no solo se le imputa supuestamente de 8 delitos diferentes, sino que además diferentes asociados, Caroline Elliston y Gary Wang, que es pues una persona de Alameda Research, la CEO, y una persona, un ejecutivo de FTX, se declararon directamente culpables, así que se esperaba que evidentemente Sam hiciera lo mismo. Pues no, va a seguir el culebrón y ahora mismo se va a declarar o se ha declarado ya inocente de esos cargos. La siguiente citación diría que era para el 18 de mayo de este mismo año y veremos un poco cómo va avanzando en esa situación. Entonces, para finalizar el tema de noticias, fijaros cómo la Autoridad de Valores de Israel va a establecer un nuevo marco legal para las criptomonedas. En los últimos 6 meses, los países del Medio Oriente han sido testigos de un aumento en la adopción de criptomonedas. Israel realmente es uno de los países donde se han incrementado más estas transferencias de criptomonedas. El año pasado, uno de los principales bancos de Israel, además, fijaros esto, Bank Leumi, comenzó ya a ofrecer criptocomercio, ¿ok? Y lo hizo a través de Pepper Invest, que es una de las ramificaciones que tienen. Fijaros cómo la Autoridad de Valores de Israel está ahora avanzando para crear una nueva estructura legal para las criptomonedas. Además, los activos digitales se van a agregar a la categoría existente de instrumentos financieros en la Ley de Valores de Israel. Esto es un avance importante no solo para Israel, evidentemente, sino también para todos los países del Medio Oriente que pueden seguir un poco esa tesitura, ¿no? Yo personalmente invierto mucho en Israel y no es broma, puede parecer algo extraño. No conozco el análisis que se lleva a cabo para decidir si se invierte o no en Israel, pero es que no lo llevo yo a cabo, lo hago a través de ARK Invest, a través del fondo de IZRL, que es un fondo que invierte en innovación tecnológica directamente en Israel. Evidentemente hay otros tantos ARK Invest, yo los tengo literalmente todos, lo hemos comentado ya muchas veces, tengo pues bueno el de innovación, el de impresión 3D, el de exploración exponencial, Genomic Revolution, tengo literalmente todos, ¿no? Me preguntáis mucho, oye, ¿dónde puedo comprar como tú? A ver, realmente no está permitido, diría, comprar en Europa, a menos que seas inversor profesional, o sea, tienes que estar o fuera de Europa o ser inversor profesional. Entonces, yo os recomiendo que utilicéis otro tipo de plataformas, como por ejemplo QuantFury, os permite en este caso operar este tipo de activos y comprarlos. Evidentemente no salen todos, pero hay muchísimos, ¿no? Como podéis comprobar, si yo pongo aquí ARK, pues tenéis el de innovación, tenéis varios, vaya. Entonces, yo os recomiendo que si os interesa este tipo de activos, lo utilicéis a través de QuantFury. Además, no solo por esto, sino por las múltiples características que te permite. Tenéis más de 1.600 activos, solo acciones, perdonad. Tenéis también ETFs, tenéis criptomonedas, tenéis mercado Forex, que también me preguntáis mucho. No os van a cargar comisiones y os regalan una acción gratis. Cuando os registráis y depositáis, creo que son $50, os regalan una acción o criptomoneda valorada entre 2,5 y 250 de manera aleatoria, dólares, ¿vale? Así que nada, a quien le interese, abajo en el primer comentario fijado tiene mi link, es mi link, tengo que decirlo, de QuantFury, pero como me preguntáis tanto por este tipo de inversión, pues bueno, os lo comento, ¿vale? Entonces, tema Bitcoin, tema del movimiento que estamos viendo, última hora de Bitcoin y qué es lo que podemos esperar de Bitcoin para las próximas horas. Como podéis comprobar, según lo que estuvimos analizando días atrás, el target del que hablamos ya ha sido tocado, ¿vale? Este nivel de 16.900 aproximadamente ya lo hemos tocado, es el nivel al que comentábamos que íbamos a llegar, básicamente porque estaba siendo testeado relativamente con facilidad. Y no solo eso, sino que hablamos de la posibilidad de rechazo en este punto de aquí.
aquí. ¿Por qué? Pues hombre, porque la historia habla por sí sola. Y como podéis comprobar, aquí tenemos una etapa de rechazos, aquí tenemos otra etapa de rechazos. Independientemente de esta dilatación, tenemos otra etapa de rechazos y aquí tenemos otra etapa de rechazos, ¿vale? Se ha roto únicamente 2 veces. Una vez para ir para arriba y testearlo como soporte claro y una vez para ir para abajo y testearlo como resistencia clara. Entonces, esto es el punto número 1. El punto número 2, el tema, y lo comento mucho en el canal, pero es que es así. No nos tenemos que fijar en el qué, nos tenemos que fijar en el cómo. ¿Bitcoin está subiendo? Sí. ¿El qué es? Que Bitcoin está subiendo. ¿El cómo qué es? El análisis que nosotros hagamos de esa subida. Y dentro de esa subida tenemos que tener en cuenta 2 aspectos principales. El punto número 1, estamos llegando en forma de patrón. ¿De patrón qué patrón? Porque puede ser un patrón alcista. Pues no, es un patrón de canal. Los canales son patrones potencialmente de reversión. Y si yo pongo la parte inferior, copio y pego, y pongo la parte superior, aquí lo tenéis, como podéis comprobar, esto es un claro canal, ¿vale? Entonces, la ruptura del canal se forma primero a través de un rechazo de la parte superior, si es un canal alcista, y segundo, implica prácticamente siempre testear el inicio del canal. Del mismo modo que si es un canal bajista y lo rompemos, significa que la ruptura de este canal va a buscar el máximo anterior. Fijaros, además, cómo tenemos otro aspecto importante y son los niveles de resistencia. Justamente este movimiento alcista, sí, pero en forma de canal, ha llegado hasta varios niveles de resistencia. Primero, este nivel de target que ya comentamos, los 16.900. Segundo, tenemos por aquí, fijaros, la media móvil de 50 diaria, ¿vale? Lo cual es una zona importante. No estamos contactando directamente con ella, pero tenéis que tener presente que no hablamos de zonas exactas, sino de niveles orientativos, ¿vale? No hay que tocar literalmente un nivel para comentar que ya hemos tocado al mismo, ¿vale? Eso es otro punto. También, media móvil de 20 diaria, es esta línea de color azul que tenéis por aquí, es un nivel de resistencia y tenemos que tenerlo presente. Oye, es que lo hemos roto, sí, pero es que lo mismo, si el nivel del que hablamos es este, no tenemos que tocarlo exactamente ni tenemos que rechazarlo exactamente. Hay dilataciones tanto para romperlo claramente como para no llegar claramente a ese mismo nivel. Me explico, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Pues lo mismo. Tenemos nivel de resistencia, 16.900, media móvil de 20 diaria, dilatación, media móvil de 50 diaria. Lo hemos justamente, estamos cerca de tocarla. Tenemos además la media móvil de 50 de 4 horas, que yo no la tendría muy en cuenta, pero también está por aquí. Entonces, hay muchos factores que te dicen, vale, sí, estamos subiendo, que es el qué, pero el cómo, desacelerados y rechazando niveles de resistencia. Ahora hablamos de gráficos de 1 hora, gráficos de 15 minutos, que es muy importante que los tengamos también presentes, pero fijaros, os quiero enseñar, me acabo justamente de acordar ahora, vamos a buscar donde teníamos el mismo nivel. Fijaros, aquí, que estuvimos hablando y podéis buscar los vídeos de toda esta etapa de aquí, de finales de octubre, principios de noviembre. ¿Qué es lo que estaba formando Bitcoin? Fijaros, el mismo patrón, literalmente el mismo patrón, canal, pero al revés, de desaceleración, y teníamos niveles de soporte. Media móvil de 20 diaria, que no la habíamos tocado exactamente, media móvil de 50 de 4 horas, que estábamos dilatándola, nivel de soporte, esta zona de aquí, ¿y qué es lo que pasó? Lo rechazamos, lo rompimos, tocamos el máximo anterior y para abajo, ¿vale? Pues estamos literalmente haciendo el mismo patrón, pero al revés. Literalmente es lo mismo, pero al revés. Entonces, se nos puede quedar un poco corto el análisis porque, vale, tenemos el concepto, pero queremos un poco profundizar más, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Pam! Bajar de temporalidad. Ponemos gráfico de 1 hora. Lo primero que vemos, ¿qué es? Claras divergencias MACD, ¿vale? Vemos claras divergencias MACD. ¿Por qué? Pues porque en el gráfico diario, de 1 hora, perdonad, fijaros qué clara ruptura hemos hecho del máximo anterior. En cambio, en MACD no hemos roto, o prácticamente no hemos roto, ese máximo anterior. Entonces, esto es una divergencia MACD. La divergencia MACD es una señal extra al análisis, no es una señal directa y tampoco es una señal que tenga un efecto inmediato. Es decir, únicamente viendo una divergencia MACD, podríamos entender que lo probable es una caída, pero el movimiento antes de caer podría dar un nuevo movimiento alcista. Normalmente, este tipo de divergencias, MACD, RSI, etcétera, etcétera, se van alargando con el tiempo
tiempo y las exageran hasta que finalmente se cumplen, ¿no? Eso es el primer punto. El segundo punto, desaceleración. Fijaros este patrón de desaceleración. Fijaros la diferencia entre aceleración y dirección y desaceleración. Aceleración y dirección y desaceleración. Y es lo que estamos viendo en gráfico de 1 hora. Desaceleración que coincide con esta parte superior del canal. Esto no es todo, porque si bajamos una última temporalidad más, ¿qué es lo que podemos detectar? Detectamos una divergencia MACD mucho mayor, ¿vale? Detectamos una divergencia MACD que, como podéis comprobar, es mucho mayor. Detectamos también un patrón de doble techo, lo cual ya es una figura de reversión. Hemos hablado de, en gráfico de 1 hora, se ve una desaceleración. Vale, bajamos temporalidad, multi-time frame analysis y detectamos cómo esa desaceleración corresponde a un doble techo en gráfico de 15 minutos. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿En qué nos tenemos que centrar para un poco llevar al límite ese análisis? Pues en la parte inferior, ¿vale? Tenemos un nivel en los 16.800. Esto ya es para gente un poco más avanzada y gente que sea capaz de controlar un poco más las emociones y entender los mismos conceptos que hablamos en gráfico semanal, pues en temporalidades más reducidas, ¿no? Pero venimos de un claro doble techo, como podéis comprobar, y la ruptura o el tema que determinará, vale, pasamos ya de la parte superior del canal a la parte inferior del canal, va a ser la ruptura de este mínimo anterior, los 16.800, perdonad, porque representa el mínimo de toda esta figura que estamos viendo. Puede verse un rango, una dilatación, un arranque, una exageración, como digo, de este movimiento. Sí, si ponemos Rose USDT, por ejemplo, fijaros lo que vemos en Rose USDT. Vemos literalmente lo mismo. Fijaros en esta especie de canal que estuvimos viendo. Bueno, no es un canal realmente, es una especie de rango, consolidación. ¿Y qué es lo que sucedió? Teníamos un mínimo claro, se rompe y ¡pam! El precio va para abajo, ¿no? Pues literalmente tenemos que focalizar en lo mismo. Estamos empezando un patrón muy similar. Veremos cuánto dura, veremos si se alarga más, si se alarga menos o qué es lo que acaba formando, ¿vale? Pero es evidente que las probabilidades ahora mismo son de ruptura. Tiene pinta de caídas o de continuar con las caídas en el corto plazo. Evidentemente, continuar las caídas no me refiero a irnos a los 10.000, sino me refiero como mínimo a testear esta parte inferior, la parte inferior intermedia, perdonad, del rango, los 16.600, 16.700, sería un poco el primer target que tendríamos que focalizar, porque el canal es canal hasta que se rompe, es como un rango. Un rango se rompe una vez. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. El canal es lo mismo. Es decir, podemos tocar y luego volver, tocar y luego volver, y así sucesivamente hasta que se acabe rompiendo hacia una dirección. ¿Vale? Es importante. Entonces, cuando lleguemos a la parte inferior, ¿en qué focalizaremos? En el cómo, nuevamente, cómo llegamos a esta parte inferior del canal. Y en base a ello decidiremos, ¿no? Evidentemente, es importante que entendamos que hay noticias, que hoy vamos a tener noticias importantes, actas del FOMC, etcétera, etcétera, y que eso puede generar tanto una volatilidad previa como también una volatilidad posterior. Y pese a que las probabilidades técnicas impliquen una dirección clara, que ahora mismo es esta, las noticias pueden deshacerte todo el análisis, ¿vale? Entonces, en el caso de que haya noticias y el precio explote para arriba, en el caso de que, pues al final no tenemos una bola mágica, eso punto número uno. Luego, aunque la probabilidad te indique una dirección, es únicamente una probabilidad, no es una certeza. Y luego, para finalizar, hoy hay noticias, como digo, y cualquier análisis y dirección, una noticia te lo deshace, ¿no? Entonces, oye, que al final rompe para arriba y demás, vale, perfecto. Muy bien, pero ¿en qué nos tenemos que focalizar entonces? En cómo mantiene este nivel, ¿vale? Hemos visto que esta zona únicamente se ha roto 2 veces, una para romper y pasar a usar de soporte y una para romper y pasar a ser resistencia. Pues si lo rompemos tendremos que ver si consolida y la empieza a utilizar de soporte, porque no nos sirve de nada que en el corto plazo se forme una pequeña ruptura formada por lo que sea y haga luego así. Porque esto sigue siendo un canal que evidentemente se dilata de la parte superior, pero sigue siendo literalmente un canal, ¿vale? Así que es un poco en lo que nos vamos a tener que focalizar, ya que, como digo, pese a que todo indique que lo más probable del movimiento de Bitcoin de las siguientes horas sea dar un movimiento bajista, al menos hasta los 16.600, 16.700, que es esta parte intermedia del rango, tendremos que focalizarnos muy bien en el cómo en todos los aspectos y en una ruptura superior, por lo que he comentado, analizar si esa ruptura
confirma la zona de actual resistencia como soporte, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Evidentemente, en el caso de que haya necesidad de hacer un nuevo vídeo por la noche para actualizar la última hora, lo haremos, pero espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.